Muy buenos días, hermanas y hermanos. Dios nos ama y nos ofrece la posibilidad de buscarlo y encontrarlo, siendo fieles a su llamado y viviendo todo lo que nos enseña en su palabra. Alabemos a Dios Padre, que nos ha hecho hijos suyos en Cristo. En nuestra iglesia, a pesar de la pandemia, celebramos la Jornada Nacional de la Biblia, el inicio de la semana de oración de la hermandad con las diócesis de la Iglesia de Alemania, Hildesheim y Treveris, que tanto nos ayudan, y la Semana de la Creación. Comencemos nuestra celebración cantando. Hoy, Padre, llegamos a tu casa para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esperarnos por amor. Gracias, Señor, por darnos la gracia. Gracias, Señor, por llegar al encuentro, este encuentro que alimentará nuestras almas. La iglesia no puede avanzar sin tu presencia, Señor. Guía tú nuestros pasos para lograr la salvación. Gracias, Señor, por darnos la gracia. Gracias, Señor, por llegar al encuentro, este encuentro que alimentará nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muéstranos, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Acogiendo este mensaje, dispongamos nuestros corazones a recibir la gracia de esta celebración y pidamos perdón a Dios Padre por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad de nosotros. 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 tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad de nosotros. 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 tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios que es celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que al mundo libras del pecado, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solamente tú eres santo, mas solamente tú, mi Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 Oremos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. amén. El profeta nos explica en qué consiste la responsabilidad individual. Cada uno, según sus obras, recibe el premio o el castigo de sus propios actos. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá?
Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido. Morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere, muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La bondad y el amor del Señor duran por siempre, duran por siempre. La bondad y el amor del Señor duran por siempre, duran por siempre. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. La bondad y el amor del Señor duran por siempre, duran por siempre. La bondad y el amor del Señor duran por siempre, duran por siempre. El mensaje del apóstol: vivan con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Significa unidad, amor fraterno y solidaridad con los demás. Esto no es posible si estamos llenos de nosotros mismos, porque compartir el camino de Cristo es la condición para amar. Escuchemos. Lectura del libro de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Filipo. Hermanos, si la exhortación en el nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario,
se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo judío dijo sí al aceptar la ley de Moisés, pero se ha negado a aceptar la invitación a la conversión hecha por Juan el Bautista y por Jesús. En cambio, los paganos y los pecadores, que primero dijeron no, han escuchado esta invitación y son admitidos en el reino de Dios. ¿Con cuál de los dos hijos de la parábola nos identificamos? Hermanas y hermanos, aclamemos juntos el Santo Evangelio. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una primera reflexión sobre la palabra del Señor que acabamos de escuchar. En la vida de discipulado de Cristo, ser fieles toda la vida es algo necesario. No es un añadido a la virtud, sino es la virtud misma. El seguimiento de Cristo exige la fidelidad para toda la vida. Quien no es fiel para toda la vida, en algún momento de su vida elige otros caminos, elige el camino de la muerte.
Y uno puede decir, pero mira, Señor, yo fui a un colegio católico y allí tantas celebraciones participé, ahora ya no necesito ir a misa. No, las cosas no son así. La verdad es que ahora estás muerto. Tal vez en algún momento estuviste vivo, pero ahora has elegido la muerte. Pero mire, Señor, yo durante un tiempo en mi juventud fui acólito, catequista, estuve participando en una parroquia, fui bien fervoroso, pero después llegó la universidad, otros intereses, los afectos, y dejé el camino. ¿Por qué no me va a servir lo que ya hice? No sirve. La verdad es que ahora has elegido el camino de la muerte y andas muerto. Ser fieles toda la vida es algo necesario. ¿Qué tienes que hacer? Nos lo dice la palabra de Dios hoy. Arrepentirte y convertirte. No justificarte para seguir igual, sino arrepentirte mientras es tiempo y volver al Señor. No te pongas excusas, no te justifiques, arrepiéntete, cambia tu vida y vuelve al Señor, porque Él nos da la oportunidad de volver. Nos dice hoy el profeta Ezequiel, si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. Si de pronto cambias el camino de la justicia por el camino del mal, si lo cambiamos en nuestra vida, no se nos tendrá en cuenta el bien que hemos hecho. Y podemos nosotros decir también, como hoy dice la palabra del Señor, como nos dice el profeta Ezequiel, ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. No es correcto el proceder del Señor, nos podemos quejar contra Él, porque parece que nos tratase injustamente. ¿Por qué no nos tiene en cuenta el bien que hicimos una parte de nuestra vida? ¿Por qué no tiene en cuenta aquello que hicimos bien? Porque ahora estemos nosotros viviendo mal, ¿por qué no puede tener en cuenta aquello? Tanto nos quejamos contra Dios, hermanos. Culpamos a Dios de todo. Culpamos a Dios del sufrimiento del mundo. Culpamos a Dios de la injusticia que nosotros mismos hacemos. Le culpamos de lo que sucede. Le culpamos hasta de nuestros propios actos malos. Le culpamos de lo que nosotros nos hacemos sufrir los unos a los otros. Le culpamos de nuestra pasividad. Le culpamos de lo que nosotros no hacemos bien en este mundo. ¿Cuánto nos cuesta la autocrítica? ¿Cuánto nos cuesta mirarnos y reconocernos pecadores? Él está ahí siempre dándonos la oportunidad de volver a Él, de convertirnos, de cambiar nuestra vida. Pero cuánto nos cuesta reconocernos, mirarnos como pecadores que somos. El Señor nos dice, escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes sino el mío el que no es correcto? Mirémonos, porque así es nuestro proceder el que no es correcto, no es el de Dios. Mirémonos con toda sinceridad si realmente estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere en nuestra vida. Mirémonos y seguro vamos a descubrir muchas cosas que tienen que cambiar. Una llamada del Señor a la conversión. ¿Por qué no estamos acogiendo la oportunidad de conversión, de arrepentimiento que nos da el Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto acoger esa oportunidad? Cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Si cambiamos,
Realmente el Señor nos perdona. Dios es perdón. Dios es misericordia. Dios está esperándonos para perdonarnos, para acogernos. Si el malvado se aparta del mal, preserva su vida. Hermanos, la conversión, el arrepentimiento es nuestra oportunidad de vida y nos la da el Dios del perdón, el Dios de la misericordia. Pero ¿seremos capaces? La dureza del corazón humano es enorme. La terquedad humana es enorme y nos cuesta tanto volver a Dios y nos cuesta tanto reconocer nuestros pecados y mirarnos en nuestros pecados. Hoy hemos escuchado en el Evangelio la parábola de los 2 hijos, aquellos 2 hijos. El primero le dijo a su padre: no voy, pero se arrepintió y fue. El segundo le dijo: voy, pero no fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El primero, aunque había errado. La parábola de los 2 hijos habla de la necesidad de reconocer el error. El primero de los hijos reconoció el error y al final hizo la voluntad de Dios. El problema no es el error en la vida, el problema es la persistencia en el error toda la vida. La decisión de seguir con el error toda la vida. El problema no es el error. Un error puede cambiarse. Un error podemos nosotros realmente cambiar. Podemos cambiar un error. El problema es persistir en el error toda la vida. La decisión de caminar por un camino errado toda la vida. Ese es el problema. Y por eso podemos entender el Evangelio de hoy, que nos sorprende. Los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. ¿A quién le dijo Jesús esto? A los dirigentes del pueblo de Israel, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, a ellos. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Qué importante, hermanos. El arrepentimiento nos salva. Nosotros podemos cambiar el camino de nuestra vida con nuestras decisiones. Los ancianos, los sumos sacerdotes, los que dirigían a aquel pueblo de Israel, persistían en el error y no creyeron. Y fueron duros de corazón y tosudos. Los publicanos y las prostitutas, que tan mala vida llevaron, sin embargo se arrepintieron y creyeron en la palabra de Dios. Creyeron en el Señor, creyeron en Juan Bautista, creyeron en su palabra. ¿Seremos capaces nosotros, a pesar de nuestros errores, de habernos equivocado, realmente de escuchar la palabra y cambiar el rumbo de nuestra vida? Hay personas en este mundo que han vivido en el pecado, muy alejadas de Dios, y les hemos visto llorar sus pecados y pedir perdón con gran arrepentimiento. El problema no es haberse equivocado en la vida. El problema es no quererse levantar, no querer volver a Dios, no querer cambiar el camino errado en la vida. Sin embargo, los que vivimos más en contacto con Dios, atención, cuidado, podemos insensibilizarnos a la llamada al arrepentimiento que nos hace Dios. Y podemos estar todos los días en las cosas de Dios y vivir muy lejos de Dios. Podemos vivir en una doblez de vida continuamente autojustificada, sin verdadera relación con Dios y sin dejarnos llamar a la coherencia. A esto nos está llamando el Señor. Atención, a los que oficialmente vivimos muy cerca del Señor, incluso le representamos, porque podemos vivir en caminos errados, autojustificados.
Podemos vivir en una inmoralidad inconsciente, ya ni nos damos cuenta. Y sin embargo, vivimos en esa inmoralidad. Como las personas públicas. Hoy día yo me dirigiría también a nuestros candidatos políticos, estamos en campaña electoral en Bolivia, que viven tan pendientes de la imagen, de lo que van a decir, de la opinión pública, que se pueden olvidar de su alma, de la intimidad, de la fidelidad a uno mismo, de la fidelidad a la propia conciencia y a Dios también para los que son creyentes. El estar demasiado pendientes de lo que otros piensan de mí me puede llevar también a olvidarme de mi propia conciencia y de quién soy yo. Hoy día quiero terminar con la hermosísima carta a los filipenses, el himno cristológico del abajamiento de Cristo, lo que se llama la kenosis de Cristo Jesús. Cristo, que tenía todo el poder junto a Dios, lo dejó y se hizo uno como nosotros. No se aferró a su poder de Dios, sino que vino a este mundo y pasó por este mundo como uno de tantos, incluso sometido a la humillación y a la muerte de la cruz. Y por eso a Dios le agradó su vida y le levantó. Nosotros que vamos obsesionados por este mundo, por subir, y Cristo que nos enseña a bajar. El himno del abajamiento de Cristo Jesús. Qué hermosura, hermanos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad. Y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Y continúa con el himno, el cual siendo Dios, se bajó a este mundo y se hizo uno como nosotros. Hermanos, escucharemos esta palabra del Señor. Tendremos capacidad ya en este mundo de escuchar algo que no sea a nosotros mismos, de escuchar algo que no sea la opinión de los demás. Seremos capaces de escuchar a Dios. No hagan nada por interés, ni por vanidad. Vivan una vida de humildad. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Metan las preocupaciones de los demás en su vida. ¿Seremos capaces de escuchar ya la palabra de Dios? ¿Tendremos capacidad todavía en medio de tanta preocupación por nosotros mismos, de tantos ruidos, de tanta preocupación por la propia imagen? ¿Seremos capaces de escuchar una palabra así del Señor y hacer un poco de silencio y escuchar algo así? En medio de todo lo que estamos viviendo estos días, rivalidades, peleas, violencia, intolerancia, falta de respeto, ¿seremos capaces de escuchar a Dios? Qué bien nos vendría escuchar la palabra de Dios expresada en la Biblia. Hoy estamos celebrando en Bolivia la Jornada de la Biblia, la Jornada Nacional de la Biblia en este mes de septiembre dedicado a la Biblia. Qué bien nos vendría escuchar algo que no sea nosotros mismos. Escuchemos la palabra de Dios y miraremos de otra forma a nuestros semejantes. Y miraremos de otra forma la realidad. Hagamos de la palabra de Dios realmente aquella que marque el norte de nuestra vida, el camino de la voluntad de Dios para nuestra vida.
Hermanos, vamos a proclamar nuestra fe. Decimos que creemos esta palabra, que creemos esta llamada, esta invitación que nos hace el Señor a convertirnos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos como hermanos, hijos de Dios Padre, y con la confianza en su infinito amor, presentemos nuestras oraciones diciendo: por Cristo, escucha nuestra oración. Por Cristo, escucha nuestra oración. Por la Iglesia Católica, para que siendo servidora del reino, testimonie con obras la alegría del Evangelio. Oremos. Por Cristo, escucha nuestra oración. Por todas las naciones de la tierra, por sus habitantes y por quienes los gobiernan. Oremos. Por Cristo, escucha nuestra oración. Por la Jornada Nacional de la Biblia, para que todos los que nos alimentamos de la palabra de Dios, encontremos en ella la sabiduría y la fuerza para dar testimonio de Jesús. Oremos. Por Cristo, escucha nuestra oración. Por todos los que sufren, sobre todo por la pandemia COVID-19, para que el Espíritu Santo infunda en ellos iniciativas que les permitan encontrar caminos de solución a sus aflicciones y nos dé a todos la gracia de ser solidarios. Oremos. Por Cristo, escucha nuestra oración. Por la diócesis hermanas de Treveris y Hildesheim, de la Iglesia Católica de Alemania, para que el Señor les bendiga y les recompense por su solidaridad fraterna que brindan al servicio pastoral de la Iglesia en Bolivia. Oremos. Por Cristo, escucha nuestra oración. Por nuestra patria, que paso a paso constituye la democracia por medio de nuestra colaboración, para que todos sintamos que con nuestra participación en las elecciones generales ayudemos a fortalecer la libertad, la justicia y la solidaridad en un ambiente de paz y progreso integral. Oremos. Por Cristo, escucha nuestra oración. Pidamos bendición para la familia Zapata Ferrufino, de la Fraternidad Mucalacas de Arán y Santa Cruz, que hoy celebra la misa a devoción de la Virgen de la Bella de Arani. Por ellos, oremos al Señor. Por Cristo, escucha nuestra oración. Están de cumpleaños hoy Óscar Parada, Hilda Alanoca, viuda de Vela, Dayana Paola Paco Vela, Tommy Durán Estrada, el diácono Danilo Gutiérrez Quisber, Magdalena Gutiérrez Quisber. Por ellos, para que el Señor les bendiga, oremos. Por Cristo, escucha nuestra oración. Pidamos la salud para nuestros hermanos enfermos, el padre Carlos Villagra, Adriana Vargas, Alexander Marquina Flores, Luis Cristian Giaconi, Alfredo Moscoso y familia, José Leiva y familia, Jaime Barreda y señora, Eidi Barreda e hijos, Antonio Espinosa
y familia, Roberto Andrade y familia, Jacqueline Barreda e hijos, Luis Mario Quesada Mardones, familia Paco Vela, familia Vela Heredia, familia Heredia Calle, familia Choque Bautista, familia Yucra Gutiérrez, familia Cusi, Jorge Cusi Ayala, José Mamani Tarqui, familia Mamani Turco, Vilma Lozano Valdés, Carlina Lozano Valdés, Joel Estensoro, Miguel Estensoro, Joshua Estensoro, Claudia Estensoro, Miriam Lozano Valdés, Francisca Portales Lozano, familia Lozano Valdés. Para que el Señor les conceda la salud, oremos al Señor. Por Cristo, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos difuntos, Antonio Aguilera Ayora, Eri Román Sánchez, Desiderio Sepita Ancari, Arturo Lafuente Toro, Julio Gutiérrez, Rosa Collao Guerra, Benjamín Herrera Rodríguez, Edwin Achillo Pérez, Martín Choque Carrillo, Miriam Ewes, Miroslava Ken Polasek, Cecilia Vino de Alavi, Freddy Alavi Nina, Elisa Alavi Vino, Gumersindo Tola, Ricardo Rosas Tobar, Celso Juan Justiniano Camacho, Carlos Lozano, Nora Valdés, Onésima Lozano Valdés, para que el Señor los acoja en la vida eterna. Oremos. Por Cristo, escucha nuestra oración. Escucha, Padre bueno, las oraciones de tu pueblo y concédele la gracia de cumplir íntegramente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. En este día hermoso que tú nos diste, oh mi Señor, en este día hermoso que tú nos diste, oh mi Señor, recibe siempre, siempre estas ofrendas con gran amor, recibe siempre, siempre estas ofrendas con gran amor. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder.
Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Giovanni y Pascual, y todos los pastores,
que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Antonio Aguilera Ayora, Edi Román Sánchez, Desiderio Sepita Ancari, Arturo Lafuente Toro, Julio Gutiérrez, Rosa Collao Guerra, Benjamín Herrera Rodríguez, Edwin Achillo Pérez, Martín Choque Carrillo, Miriam Ewes, Miroslava Ken Polasek, Cecilia Vino de Alavi, Freddy Alavi Nina, Elisa Alavi Vino, Gumersindo Tola, Ricardo Rosas Tobar, Celso Juan Justiniano Camacho, Carlos Lozano, Nora Valdés, Onésima Lozano Valdés, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. Amén. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, queriendo acoger la llamada al arrepentimiento, a la conversión que nos hace Dios, esta oportunidad de salvación que nos da, oremos como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de la dureza de corazón. Líbranos de nuestra terquedad. Líbranos de la autojustificación, de culpar a otros, de los problemas, para que, libres de pecado, esperemos en paz la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
les he amado, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor, como el Padre mi amor. Yo les he amado, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Si guardan mis palabras y como hermanos se aman, compartirán con alegría el don de la fraternidad. Si se ponen en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto darán en abundancia, mi amor se manifestará. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que con nuestras actitudes y nuestro comportamiento cristiano, calcados en las actitudes y la conducta de Jesús, seamos testigos de su amor frente al odio y a la muerte. Recibamos la bendición para nosotros y nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración ha terminado. Vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos,
Hace 12 años comenzó un sueño, nacido del llamado del Señor. Un grupo de jóvenes, bajo la guía del padre José Fuentes Cano y la hermana Evelyn Bernales Fuentes, emprendió un camino vocacional hacia el sacerdocio. Años hermosos de un camino de intensa vida comunitaria, transformación personal y de servicio, al que cada vez más jóvenes se unieron. Y ahora, este 15 de octubre, como comunidad misionera de Cristo Pastor, damos un paso fundamental: la ordenación de los primeros sacerdotes de nuestra comunidad. Gustavo Trujillo, Julio Quispe y Félix Ramírez. Acompáñanos en este paso que con mucha ilusión damos junto a nuestros hermanos. Acompáñanos orando en este tiempo por nuestros 3 nuevos sacerdotes al servicio de toda la Iglesia. Comunidad Misionera de Cristo Pastor.